con mucha tristeza y melancolía un poco de ver cómo se ha deteriorado a la política. Lamentablemente, hace unas semanas hablábamos con unos amigos de la política de antaños y veíamos en cualquier parte de la región de Salta un pequeño productor, gaucho, llegaba a la concejalía o llegaba a la intendencia y realmente era un orgullo y respetado por toda la población y nadie le iba a decir, mirá, el gaucho viene, mirá, debe ser un millonario que se está enriqueciendo porque está de traje de gaucho, de bombacha, blusa y esas botas encarrojadas. No, era un respeto mutuo. ¿Por qué? Porque la institución de los partidos políticos era respetada. Y hoy por hoy es todo lo contrario. Yo veo todos estos días como outsiders salen. Hoy es fácil para cualquiera salir a defenestrar a la política y a los políticos, por supuesto, y empieza a crecer. Y de repente por allí puede haber un político serio que plantea un proyecto de verdad, que puede sacar al país y que puede llegar a un consenso, y no es creíble, lamentablemente. Y eso nos está pasando. Pero hace unos días me pasó algo para bien de la política. Lo he leído en el diario de Salta, en el Tribuno, que un intendente ha denunciado a un ciudadano porque lo tildó de ladrón, de corrupto, de sinvergüenza, que se había robado todo el municipio. ¿Y qué hizo este intendente? Lo que tendría que hacer cada funcionario público que está en la política. Automáticamente agarró las riendas y lo denunció a esta persona. Y la justicia rápidamente se expidió, porque seguramente ese intendente estuvo permanentemente en los tribunales diciendo, señor, expídase, si tienen pruebas de lo que me están imputando, diga soy culpable, o caso contrario, declare mi inocencia. Y así fue. Declaró la inocencia, tiene que pagar una multa, tiene que retractarse, tiene que hacer todo el denunciante. Entonces cualquiera denuncia a cualquiera sin ningún tipo de prueba. Y yo creo que cada uno quienes tienen responsabilidad en la política y son funcionarios, y por supuesto tengan la cola limpia, tiene que salir a hacer lo que hizo este intendente, que es Julio Romano de la Candelaria. Ahora, Rana, en este deterioro de la política, ¿no hay gran responsabilidad, te diría, no digo absoluta, pero en un altísimo porcentaje, de los mismos dirigentes políticos que incluso abandonaron las estructuras partidarias para armar toda esta suerte de partiditos que después terminan como adhesión arriba? Totalmente de acuerdo. Atomizaron los partidos políticos. Esas instituciones a las que yo te hablaba hace un rato y te decían que son las instituciones más importantes en el sistema democrático, que son los partidos políticos, que tendrían que ser el filtro, ese filtro para que lleguen personas probas, personas que realmente vean de que permanente están al servicio de la comunidad, que tienen vocación de servir a su pueblo, a su gente, a su ciudad. Y esto no pasa porque cualquiera arma un kiosco y encima le sirve ese kiosco para venderlo al mejor postor. Porque en definitiva aquel que tiene mucha plata y no tiene partido, y va, compra un partido, compra un sello, y el día de mañana es funcionario, o sea, electo a través del voto, y esas son cosas que han deteriorado. Y hay algunos sistemas también electorales, ¿no? Porque si se despertara Sáenz Peña o Hipólito Yrigoyen, el propio Perón diría, ¿a qué vamos cuando vemos sistema de lema, de neolema, de enganches y no enganches? Todas esas cosas. Reforma constitucional, Totalmente. 2, 3 reelecciones. A medida del político de turno, porque ni siquiera es a favor de la gente, del pueblo. Yo cuando estaba de diputado decía, no puede ser, la gente está harta, no lo podés sacar en el año 4 veces y durante un par de años 5 veces a votar. Era una falta de respeto a la gente. Pero sin embargo, no importaba. ¿Por qué? Porque en definitiva, a quien le interesaba tener 5 elecciones en un año, eran a quienes estaban de turno gobernando y decían, bueno, me conviene desdoblar, me conviene que haya balotaje, me conviene... Estas cosas son las que no tienen que volver a pasar. Rana, vos estás en el Partido de la Victoria. Sí, así ¿no? es. Y el Partido de la Victoria es un partido que surge con Néstor y Cristina Kirchner. Tal cual. Un poco como para contrastar con el Partido Justicialista oficial en su momento, principios de siglo. Pero después un poco como que el sector kirchnerista, como se le dice, digamos, quedó representando a una franja muy grande del peronismo. ¿Cómo lo ves hoy al Partido de la Victoria? ¿Tiene vida propia? ¿Está integrado al PJ o no? Aparentemente no. Pero ¿cómo hace para sobrevivir en esto al lado de un gigante? Te voy a contar lo que en su momento
cuando Néstor Kirchner llega a la presidencia, porque en definitiva fue Néstor Kirchner quien ha fundado este partido, que es el Partido de la Victoria, varios dirigentes del Partido de la Victoria en ese momento le dijeron, porque automáticamente Kirchner se hizo cargo del Partido Justicialista. Exactamente. ¿Te acordás? Entonces, claro, fue el presidente del Partido Justicialista. Exacto. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ya estamos en el PJ, llegó, disolvemos el... No. El Partido de la Victoria tiene que ser una herramienta importante que debe servir en el futuro también para cuando pasen este tipo de cosas, para cuando por allí el Partido Justicialista agarre un camino que no es el verdadero sentir del peronismo, la gente sepa que hay un partido como es el Partido de la Victoria que tranquilamente puede contener a toda esa gente. Y es lo que está pasando ahora. Ya 10 distritos tienen conformado el partido a nivel nacional. Y hace poco justamente el Oso Leavi asumió como presidente del Partido de la Victoria a nivel nacional, ¿no? Y donde allí militaron grandes dirigentes peronistas, porque algunos quieren separar, no, que el kirchnerismo no es peronismo, que el peronismo no es kirchnerismo, no, es peronismo, les guste o no. Ahora, ¿vos sos peronista o sos alfonsinista peronista? A ver, yo creo que yo vengo del movimiento transversal que en su momento Néstor ha llamado, y me acuerdo, y donde muchos radicales y de otros partidos hemos confluido allí en este frente importante, transversal, donde nos sentíamos realmente contenidos y representados. Y allí me tocó ser en 3 oportunidades diputado por Rivadavia, donde claramente tengo identificado y qué es lo que creo, porque estoy totalmente convencido. Allí estaban Zamora de Santiago, Cobos de Mendoza y estaba Castillo de Catamarca, ¿no? Gustavo López, bueno, tantos otros, Leopoldo Moró, y tantos otros radicales que, bueno, el propio hijo del doctor Alfonsín, Ricardo Alfonsín. O sea, en ese sentido creo que ellos claramente tienen definido que van a apoyar siempre políticas que defiendan el campo nacional y popular. Y de esto no nos vamos a apartar. Vos sabés que los otros días le tuve que hacer en el noticiero una nota al intendente de Tartagal. Está cerca de ustedes. Sí, Franco Hernández. Exacto. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que yo le preguntaba, porque me estaba hablando de una serie de acuerdos que tenía con el gobierno provincial, y le digo, ¿hasta dónde afectó? Porque es un hombre que en su momento había estado pegado a Estrada, a Emiliano, ahí gana las elecciones de Tartagal. Y él me habla del pragmatismo. Me dijo, una cosa son las elecciones, otra cosa es gobernar. ¿Cuáles son los límites que uno pueda tener mientras gobierna con relación a sus ideas? No, bueno, yo siempre dije y sostengo que cuando uno apoya un proyecto político donde claramente está identificado lo ideológico, no podés apartarte en ese sentido de ese lineamiento, porque en definitiva le estarías mintiendo a la gente que te ha votado, porque en definitiva Gustavo Iovino es candidato por tal partido con este proyecto y de repente llega al poder y por pragmatismo, porque tiene que gobernar, se aparta de ese lineamiento y creo que le está faltando un poco el respeto al elector que lo hizo llegar al lugar que está. Esa es mi posición. Esto no quiere decir que no tengas la posibilidad de consensuar, negociar, que para muchos por allí lo toman como que algo que no corresponde. No, en política hay consenso, hay negocios digo en el sentido... Sí, porque hay que gobernar incluso siendo de signo opositor. Exactamente. Pero es una cuestión de convivencia. Pero sin dejar tus ideales, sin tirar por la basura tus ideales, todo lo contrario. Este es el camino, voy a seguir, y en este sentido a mi pueblo le conviene tal o cual cosa y estaré allí, pero sin traicionar mis propios ideales. ¿Cómo van a ir el año que viene? ¿Están hablando de estrategias? Sí, por supuesto. Es que en política siempre tenés que hablar de estrategias. Siempre. Yo creo que es el camino con el cual vos podés tener... ¿Y qué escenario ves para el año que viene, Ramón? Veo un escenario difuso de la política en sí. Porque, como te decía en un principio, de repente vemos por allí que surge un TikToker o un influencer o alguien de un outsider de la política y putea la política en general y que todos son una manga de corruptos, ladrones, delincuentes, y vemos que la sociedad está atento a eso y te puedo asegurar que tiene muchos me gusta. Y eso es preocupante, porque en definitiva la sociedad es la que en definitiva va a ver hacia dónde quieren ir. Y entonces quienes creemos en la política, quienes vamos a defender a rajatabla la política, por allí yo no me gustaría caer en el barro, o sea, en ese fandango y
y decir yo salir porque me conviene o porque la gente quiera que yo diga todos los políticos son delincuentes, ninguno sirve, hay que matarlo a todos. Nunca van a escuchar eso de mí. Todo lo contrario, porque no creo que sean todos, creo que hay muchos que están que se los apunta con el dedo, pero hay muchos políticos honestos y que han hecho mucho por nuestra Argentina.